Había una vez en un mundo aparentemente de fantasía donde las personas tenían magia, fuerza sobrenatural y hasta habilidades para volar. Estaba nuestro protagonista en esta nueva historia y se llama Jun Chen. A la vez que miraba por la ventana, Chen estaba oyendo a algunos compañeros conversar, pues estaban a menos de un día para tomar el examen y tener un buen equipo era predominal para poder pasar con facilidad. El chico parecía animar a los demás a unirse a su equipo, prometiendo llevar bien el mando. Una de las chicas que lo escuchaban no tarda en subestimarle, asegurando que ella haría mejor el trabajo si era él quien se sometía a sus órdenes como su subordinado. El chico se resiente ante los comentarios de la maga y lo reta a una pelea para demostrar quién era el mejor. Sin dudarlo, la mujer acepta, no sin antes buscar un lugar más adecuado para que pudieran hacerlo. Nuestro prota, a pesar de estar a solo un par de metros de aquella discusión, su mente no estaba en ella. Si sus cuentas no estaban mal, habían pasado 3 largos años desde que llegó a ese nuevo mundo, un tiempo bastante prudente para haber alcanzado a comprender todo de él, desde lo más básico y hasta la forma de sobrevivir en ese extraño lugar, porque no estaba ni cerca de ser parecido a aquella normalidad que todos conocemos. La historia decía que ya hace 70 años el mundo cambió, o más bien se fusionó junto a un mundo de videojuegos. La vida humana cambió drásticamente cuando aparecieron los niveles, las profesiones, equipamientos, todo aquello que se necesita para clasificar a las personas. También existía un nivel que mientras más alto fuera hacía el cuerpo humano más fuerte junto a su profesión y habilidades propias de las mismas, pues constantemente había batallas porque el mundo nunca más volvió a ser el mismo, ni parecía volver algún día a lo que antes se conocía como normal o común. Extrañamente empezaron a aparecer monstruos por donde quiera. Ellos también se volvieron reales solo para crear caos y desastres. Ahora lo que importaba era el poder en vez de las palabras, y claro, esto lejos de desagradarle a Chen era algo muy interesante para él. Sacándolo de sus pensamientos, ingresa al parecer un profesor que empieza a apresurar a todos para que se vayan a sus hogares, siendo un mundo donde podían pasar de todo, en especial las desgracias. El profe no quería que sus familias se preocuparan. Luego se acerca a nuestro prota cuestionándole el por qué no había cambiado su profesión aún. Después de todo, el examen estaba a la vuelta de la esquina y no podía dejar que su alumno estuviera haciendo el tonto, a menos de que éste quisiera quedarse fuera, como un chico cualquiera sin clase. Chen solo guarda silencio. El maestro explica que aunque aún pudiera conseguir una gran cantidad de habilidades, todas eran habilidades iniciales, por lo que no podría volverse muy poderoso. Mientras más lejos llegue, se nota más la diferencia. Fue lo que el hombre pronunció. A comparación de las otras profesiones, los niveles nuevos que alcanzaban les daban mayores atributos y puntos de habilidad. Una vez más les pedía a Chen que oyera su consejo como su maestro, pues cambiando de profesión estaba seguro de que aprobaría el examen. Chen se gira tranquilamente afirmando que claro que sería sacar un buen puntaje, pero por dentro sabe que también quiere llegar a ser el primer puesto. Realmente los puntos de habilidades y los atributos no es algo que le importase mucho, pues aún con su categoría poder obtener todos, y más gracias a que tenía un sistema. No había día que no entrenara su cuerpo, correr, hacer abdominales, planchas, sentadillas y todo lo que el sistema le dijera. Lo hacía, siempre cumplía las misiones diarias y era con ellas con las que podía obtener puntos en sus atributos, habilidades normales y hasta habilidades secretas. Realmente era mucho más simple cumplir misiones pequeñas todos los días en vez de subir de nivel como debían hacer los demás. Para un chico normal sin clase esa era la mayor debilidad de ellos, pero no en el caso de Chen, pues aquel sistema le había quitado toda restricción porque podía activar y potenciar todas las habilidades de cada profesión existente. En vez de ser un trotamundos como le dicen este manga a los que son débiles, era más bien un todoterreno. En la pantalla azul donde podía mejorar sus habilidades, cambia de pantalla para poder subir algunos atributos siempre cuidando que mantuviera equitativo con diferencia máxima de 2 puntos. En fin, el sistema también le daba otros tipos de misiones con mayores recompensas que nunca decepcionan a este. Y claro, ¿quién no se sentiría confiado con todo esto? Al otro día ya en la plaza, grandes grupos de estudiantes esperaban con ansias ingresar, pero antes debían soportar un poco más a su profesor que les explicara una vez más cómo funcionaba el examen. En total, las mazmorras poseían 3 dificultades según el número de las calaveras sobre las entradas. Apenas las mazmorras abrieran sus puertas, el examen daría inicio. Mientras más alto fuera el nivel, los equipos serían de menor número, pero los puntajes también serían mucho más altos. No debían forzarse, pues los monstruos en su interior eran reales, así como el daño que recibirían, pues una mala elección podría costarles la vida. Lo más importante era sobrevivir. De pronto las puertas se abren y el profesor les da la indicación para que ingresen. Todos los alumnos se desvanecen y es su momento de elegir. Dificultades: fácil, difícil y pesadilla. Equipos hasta de 5 personas y todas las mazmorras llenas de goblins feroces que gustaban por cazar humanos. Desde las pantallas se pueden observar a los participantes que, como era de esperarse, la mayoría elegía moverse en grupos. Hasta el momento solo un chico de la clase Rocket se había atrevido a ir en solitario por la dificultad más alta. De pronto alguien más se muestra en pantalla en el mismo modo de juego, y no era parte de clase Rocket, sino de tercer año, Jun Chen. Todos solo podían calificarlo como un loco, pero había algo raro en él: su equipamiento, su gran cantidad de armas, sin su profesión de verdad entre comillas, solo era un simple trotamundos.
Nadie lo creía o entendía cómo un cualquiera tomaba una decisión tan absurda, pues tal y como el profesor le explicó al prota 1001 vez, uno realmente podía volverse poderoso luego de cambiar de profesión de la inicial. El profe al verlo siente miedo recorrer por su cuerpo, maldiciendo a su alumno no tanto por no haberle hecho caso para cambiar de profesión, sino que había elegido la dificultad más alta para pasar el examen. Dong Jun, el director de la escuela, llama a Jin Sheng, advirtiéndole que debía preparar una buena explicación para que su alumno haya hecho una locura frente a todos de esa forma. El maestro apenas puede emitir una sonrisa nerviosa creyendo que igual podía llevarse una gran sorpresa de que todo saldría bien, aunque por su rostro todos sabemos que está lejos de creerse sus propias mentiras. Nuestro prota, quien poco a poco ha ido avanzando para explorar sus alrededores, puede ver una hoguera lista para encender y una gran pila de huesos, aunque no es como si le haya prestado atención. Llegando frente a la entrada al verdadero reto, este puede sentir la tensión del ambiente tan aterrador y oscuro, y aún así no había vuelta atrás, y nada le haría arrepentirse de su decisión. Entre las armas de Chen había una lanza, un escudo y un arma de fuego, un cetro e incluso guanteletes. Una gran variedad de armas que requerían de diversas habilidades para saber manejarlas todas a la perfección, y los espectadores están lejos de creer que ese sea el caso del prota. Uno de los chicos termina por reír seguro de que el Chen estaría lleno de miedo y arrepintiéndose de haber tenido que entrar a la boca del lobo. Sin embargo, otro de sus compañeros sacude su hombro para que volviera la vista a la pantalla, pues el prota había empezado a correr dentro de la mazmorra. Se le notaba que no había miedo en sus ojos, pues parecía querer aprovechar el tiempo al máximo. Mientras avanzaba, Chen cambia y activa su habilidad de espadachín novato, corriendo a toda velocidad hacia un grupo de goblins que se empezaba a dejar ver. Apenas estos se dan cuenta de su nueva presa, se apresuran a correr por igual hacia el humano, rugiendo con emoción y hambre. En otro camino rápido, Chen saca su báculo, activando sus habilidades de mago, para lanzar una bola de fuego que crea una gran explosión con la que acaba con todos los enemigos en ese único movimiento. A las afueras de la mazmorra se puede oír el suspiro de todos al mismo tiempo, al ver visto en nuestro prota un poder único y de un nivel que solo un mago podría aprender. De pronto su báculo cambia de forma, volviéndose una espada filosa, cambiando así su habilidad de matón, que le brindaba a sus pies la velocidad con la que ataja un corte limpio en su objetivo. Tanto los espectadores como los goblins tampoco pueden creer lo que estaban viendo. Chen se para como todo un pro que es él, analizando a sus enemigos y calcula en un solo movimiento atajando al aire, viendo como un corte se dispara en dirección a cada uno de los goblins. Aquellos chicos tan habladores solo se quedan helados de ver tres distintas habilidades tan poderosas en una misma persona. Otros levantan los brazos con euforia y emoción de ver un gran espectáculo. Una de las jóvenes del estrado anima desde su lugar a nuestro prota para que no se rindiera y tal vez así podría terminar volviéndose una superestrella. Los chicos la oyen y se giran a comentar aún su desconfianza a que nuestro prota pudiera terminar la prueba, pues corriendo tan rápido mientras llevaba encima tanto equipaje y pesado, podría subirle factura en poco tiempo. Lo mismo pasaba con sus habilidades. Esa bola de fuego o ese corte de viento no deberían ser tan fuertes, pues apenas estaba en la primera clase. El director y los demás maestros tampoco entienden cómo era que un trotamundos podía tener habilidades aparentemente tan fuertes. El maestro Shen hace por explicar un poco que Chen Jun poseía la capacidad de tener todas las habilidades y subirlas hasta el rango 2. El director también toma la palabra, mencionando que era entre los 12 y 15 años que una parte de la población despertaba un talento en especial y que esta afectaría la profesión que elegirían, aunque este talento también era parte de aquello a lo que todos estaban ciertamente destinados a ser. Ya sea mago o un guerrero, las habilidades propias de la profesión les permitiría mejorar más ciertos atributos y tomar más decisiones para tener una profesión única. Si algo se había mantenido en ese mundo era que también seguía existiendo las profesiones como un ama de casa o un chef. Todo dependía de la vida que cada persona quisiera llevar. En sí, despertar un talento definía la profesión de cada uno, por ello el director Jun solo podía sentir pena de que un talento más se viera perdido, pues el máximo rango que podía conseguir un trotamundos era de C+. Después de lo que había visto, el director estaba seguro de que era hasta ahí a donde podía llegar nuestro prota. Los otros maestros no lo creen así, pues creen haber visto un desempeño de primera clase, así como una combinación perfecta de habilidades. Shen suspira hondo jurando haberle advertido al chico muchas veces de elegir una profesión, pero jamás hizo caso, claramente. Chen va avanzando por el último pasillo para llegar a la segunda puerta, donde por fin podrá encontrarse al siguiente reto, pues no podía haber dejado un solo goblin vivo. Al momento en que las puertas se abren, se puede ver como una gran horda de goblins lo esperaban, para darle una cálida bienvenida al nivel del que ya no pasaría, o eso creían. Los goblins de esta vez son de distintos niveles, razas y rangos, y cada uno con habilidades especiales y diferentes. Esto lo puede saber Chen usando otra habilidad para analizarles con precisión. También podía contabilizar alrededor de 100 de estos, y el entorno no lo podría pasar sobrevolando a todos. Un rugido de uno de los monstruos es suficiente para comandar a todos a empezar a atacar. Nuestro prota baja tranquilamente las escaleras al compás de los tambores de los hambrientos goblins, mientras los demás atacan y preparan sus hechizos para combatir. Sin miedo alguno, Chen observa atentamente los movimientos de los monstruos y prepara su habilidad de sacerdote, invocando a la luz que le ayuda a despistar a aquellos que corrían hacia él, para de esta forma moverse más rápido para acabar con aquellos goblins elementales. De esta forma se evitaría complicar la batalla.
Otro de los goblins indica la nueva posición del prota, pero mientras estos corren hacia el prota, una nueva habilidad se activa, que le permite clonarse. Así, Chen continúa deshaciéndose de los monstruos uno por uno, solo con su daga, acabando con varios en poco tiempo. Un nuevo rugido resuena con fuerza en la mazmorra cuando uno de los goblins crece y se endurece, entrando en un estado de berserk, lo mínimo que se podía esperar de un jefe. El monstruo corre con gran velocidad en dirección al prota, chocando sus puños contra el suelo. Aún así, su ataque es inútil, pues Chen había evitado el ataque con solo un salto, mas aquel monstruo sería un objetivo más tarde. Chen levanta por lo alto su báculo, empezando a convocar el elemento de agua. Cambiando de programa, la pantalla muestra el progreso de otro de los participantes, lo que levanta las quejas de los espectadores como si hubieran interrumpido su programa favorito. Al no ser sus quejas escuchadas, todos empiezan a lanzar piedras y cualquier objeto cercano que tuviera hacia la pantalla, exigiendo que cambiaran rápido a aquel trotamundos. En la sala de emisión, uno de los trabajadores no está muy seguro de qué hacer. Habían dejado a Jun Chen los 3 minutos que le correspondían y tenían el deber de darle a más estudiantes algo de protagonismo en la pantalla, o al menos así sería hasta el momento, pues uno de los hombres en la cabina golpea la cabeza del hombre tratando de explicarle lo que significa la popularidad y exige por igual que cambie de inmediato al estudiante anterior para que él también pudiera ver lo que pasaba. Por el lado de los estudiantes, estos continúan compartiendo y recopilando todos los talentos que habían estado presenciando por parte de nuestro prota. Por lo que iban viendo, el chico parecía poseer cada una de las profesiones, pues un mal ángulo de cualquiera de esos movimientos realizados bajaba la probabilidad de hacer más daño a su objetivo. Uno de los profesores entre el público aseguraba que el chico poseía un control de nivel profesor, pues sabía muy bien y de su propia mano que el dominio que veía en él era algo de lo que muchos no alcanzaban nunca. Por fin la pantalla vuelve a mostrar la batalla de nuestro prota, donde se puede observar que ahora hay 3 elementos de agua que peleaban con los goblins, pero ¿dónde estaba él? Poco después logran hallar su posición, pues ahora se enfrentaba con el jefe, quien ya se encontraba más en el estado de berserk. La batalla más emocionante estaba por comenzar, aunque en ningún momento había dejado de ser increíble lo que todos estaban viendo. Chen observa cara a cara al goblin luego de que todos los demás hayan terminado por ser eliminados de la batalla. En su mente hacía un conteo hacia atrás, pero el prota no subestima a su oponente, sino que aprovecha los segundos en pensar sus trucos bajo la manga para hacer de su batalla lo más corto posible, pues confiaba que su victoria sería inevitable. Justo en el momento en que cuenta 1, el goblin se lanza rápidamente hacia él. En un rápido movimiento mecánico, efectivamente, otra de sus habilidades lanza una trampa para osos, o en este caso para goblins, que atrapa el pie del monstruo por solo 2 segundos, tiempo suficiente para que éste repitiera su hechizo del inicio, enviando varias bolas de fuego hacia él. Mas apenas chocan con su rostro, apenas el humo y las llamas se dispersan, el goblin ataja un corte que queda en el aire, cuando se da cuenta que el humano ya no estaba. Entonces varios sonidos curiosos empiezan a sonar bajo sus pies cuando una bomba revienta. La explosión llama la atención de todos los monstruos alrededor, y sin impresión Chen alza la voz exigiendo al goblin dejar su actuación, pues sabía que aquello no habría sido suficiente para derrotarlo. Rugiendo con molestia, el goblin levanta su pierna mientras su pie empezaba a iluminarse. Chen se da cuenta que iba a activar alguna habilidad y le hace saber que no lo había dado permiso. Así, levantando su mano envuelta en una aura verde, el suelo empieza a levantarse sacando raíces que son capaces de enredarse en el cuerpo del goblin. Así, con otro movimiento, las raíces tiran al goblin contra el suelo, cuando este puede sentir el terror al ver varias esferas de hielo caer hacia él. Lejos de estar satisfecho, Chen activa la magia del trueno, del agua y un dron enviando todo junto hacia el goblin, que grita en dolor quedando tendido sin más fuerza, pero aún con vida. Para los espectadores la imagen es tan aterradora como impresionante, pues el goblin estaba sufriendo. El combo de los ataques de Chen demostraba su gran capacidad de control sobre cada una de las profesiones, y eso daba también a algo de miedo. Donde estaban los profesores, estos también debatían sobre la gran técnica de nuestro prota, pues había empleado cada habilidad por una razón: bloquear la vista del goblin, atrapar su pierna antes de cargar su golpe, darle lentitud de movimiento con las esferas de hielo y las raíces, paralizarlo. Todo ello demostraba que su gran mente era capaz de crear la combinación perfecta entre sus ataques. Una vez más se repite lo poco que podía ser un trotamundos normal entre comillas, pero el alumno de Jin Shen estaba superando todo aquello que antes creían conocer. Uno de los maestros halaga a Shen porque su alumno podía hacerse entre los 5 mejores de toda la provincia y romper el récord de la escuela. Mientras todos felicitaban al hombre, el director toma la palabra para corregirles, pues consideraba que incluso podría llegar entre los 3 primeros. No solo el chico podría tener un gran récord, sino la escuela también sería más reconocida en todas partes. Dong Jun hace por llamar a Shen para invitarlo a sentarse a su lado, a lo que este último acepta halagando, asegurando que siempre supo del gran potencial que tenía su alumno estrella. En resumen, puras mentiras. Algunos estudiantes empezaban a considerar que realmente querían abandonar su profesión para poder usar todas las demás, pues ser un trotamundos parecía ser ahora la mejor opción. Una joven se dirige al maestro para decirle que quería ser como el joven Jun, pero el chico lanza un golpe sobre la cabeza de la mujer, asegurándole que copiarse de él era algo que nunca lograría, y peor que no había aprendido aún cómo manejar bien su propio inventario.
Dirigiéndose a los jóvenes, el maestro les intenta hacer tomar en cuenta que su realidad no era un juego, y volverse un trotamundo significaría que solo estarían buscando llegar a la otra vida. Tras esto, los estudiantes solo quedaron en silencio, y el profesor finaliza para decir que lo mejor que podían hacer es aprender de aquel chico, pero jamás copiarlo. Todos los mobs habían sido eliminados, por lo que el siguiente nivel de la mazmorra había sido desbloqueado, y Chen estaba listo para seguir adelante. Apenas las puertas son abiertas, los espectadores vuelven a sobresaltarse de la impresión, pues lo normal era descansar un poco antes de ir por el siguiente jefe. Títulos como arrogante y descuidado eran algunos de los adjetivos que definían bastante bien a nuestro prota, según los estudiantes. Pero para el director, Jun solo era un imprudente que no estaba pensando. Los demás estudiantes aún no habían entrado en la sala del jefe y Chen tenía tiempo suficiente no solo para descansar, sino que debía recuperar algo de maná. Dong-Jun no está nada contento con el profesor Shen al no saber qué era lo que realmente había estado enseñándole. Nervioso, el profesor considera que Shen intentaba ahorrar todo el tiempo posible para obtener la mejor calificación. El otro profesor de magia se siente decepcionado, pues por un momento creyó que la escuela podría haber tenido un genio después de tanto tiempo. Verle tomar una decisión tan irresponsable era muy decepcionante en verdad. A diferencia de los grandes profesores, los alumnos creen que Chen está muy seguro de sus decisiones y que aún debía estar guardando muchos trucos bajo la manga. El talento del chico era innegable, pero no podía evitar dudar que no podía tener las mismas habilidades con todas las armas, especialmente con aquellas que aún no había usado, como las armas de fuego, los guanteletes o el escudo. El que no las haya usado hasta el momento confirmaba sus dudas, y ahora la nueva ronda tendría únicamente monstruos de alto nivel, y ya dentro no cabía espacio para los errores. Había usado mucho maná antes y necesita mucho más ahora. ¿Sería realmente capaz de lograrlo? Chen analiza la nueva sala, donde ve que ya no hay mobs simples, sino que solo hay goblins brujos. Tal y como dijo antes, era realmente interesante. Llevando un par de sus dedos a la frente, presiente que sus bestias de agua desaparecerían pronto, por lo que lo más sensato era hacer un buen uso de ellos antes que aquello pasara. Los goblins no tardan en comunicarse y prepararse para su primer ataque. Una gran cantidad de esferas mágicas de todos los elementos se dirigen a Chen, quien con una sola orden manda a sus bestias a bloquear los ataques por él. Es en segundos que estos se posan frente suyo y se evaporan junto a todos los hechizos invocados. Entre todo el vapor, Chen se abre paso hacia el frente, dejando de lado los monstruos, cuando nuestro prota saca sus dos armas en mano, listo para dar inicio a la nueva batalla. La profesión del francotirador consistía en una gran variedad de muy buenos atributos como la carga rápida, probabilidades de daño crítico, balas explosivas, habilidades de movimiento y muchas otras. Aparte, entre todas las profesiones existentes, esa era una de las más complicadas para dominar. Donde yacía la más alta dificultad era el ataque pasivo, que le requería al portador golpear a todos los objetivos para hacer el mayor daño posible. Donde el profesor mago también analiza la situación y probabilidades de éxito, donde se mostraba bastante seguro de que esta vez no le iría tan bien al prota. De pronto se oye y se ve el primer disparo, y los jóvenes se levantan de un salto, emocionados que la batalla apenas empezaba. La primera bala ha ido a parar en la cabeza de uno de los goblins y justamente en el centro. La habilidad pasiva se activa y advierte al prota que con cada golpe acertado ganaría un punto para incrementar su nivel de poder. Podía acumular hasta 25 de ellos, que incrementaría de 2 en 2% el porcentaje y velocidad de movimiento. Así empieza a caer cada uno de estos goblins, siendo cada vez más fácil. Estas bestias verdes también atacan intentando defenderse, pero al llegar otra ráfaga de hechizos hacia Chen, se desliza hacia adelante, volviendo a lanzar sus armas, devolviendo una ráfaga de balas. Nuevamente los goblins atacan, pero esta vez Chen observa el momento perfecto en el que se impulsa para dar un salto sobre las esferas. Girando en el aire, saca ambos cargadores de sus armas y los cambia por otras que cambia balas explosivas. Su tiempo en el aire es corto, pero el tiempo le sobra para todo ello, y apunta y dispara mientras giraba. No hay bala que caiga al suelo sin haber eliminado a un objetivo por lo menos. Chen vuelve al suelo y observa los cuerpos de las bestias, mientras el humo de las explosiones continúa dispersándose. Todo es un espectáculo sacado de la mejor película de acción entre todas las generaciones. Antes que una batalla, parecía un festival de la muerte para nuestro prota. Ni siquiera había un solo francotirador entre los espectadores que pudiera tener la misma puntería. Las chicas podían admirar el poder de Jun Chen como si se tratara del mismísimo amor de su vida. Algunas ya decían querer ser sus novias o directamente su esposo. Pero en fin, el profesor mago solo podía aceptar que se retractaba de sus palabras y que de verdad ahora toda la escuela estaba presenciando a un genio de entre todos los genios. Jamás había conocido a un estudiante parecido, ni siquiera los que alcanzaron los primeros puestos en los años anteriores. El director también sonreía con gran orgullo al haber predicho con tal exactitud la valentía e inteligencia del alumno. El profesor Shen solo lo podía mirar con silencio, teniendo igual de nosotros que claro que eso no había sido lo que dijo antes. Otro de los profesores llama la atención al haberse dado cuenta de otra cosa, pues hasta el momento Jun Chen no había usado ni una sola poción. Las reglas le permitían a los alumnos llevarse pociones que regeneraran sus puntos de salud y los puntos de maná. Otra de las maestras también lo había notado. Usualmente los estudiantes llenaban sus mochilas con la mayor cantidad de estas, pero ahora nadie podía asegurar que Chen ni siquiera había llevado alguna consigo.
Como Chen cree poder confirmar que su alumno no había cargado ninguna de estas en su mochila, pues había priorizado llevar todo tipo de armas, balas, trampas y hasta bombas, ocupando la capacidad límite de las mochilas. Como el director menciona, Chen no había dejado en sus opciones cometer un solo error en su batalla, y ya no podía decir si el chico era imprudente o confiaba demasiado en sí mismo. La batalla había terminado, así como las balas y el poder de las armas. Chen había empezado a moverse y todos aclamaban que no los hiciera esperar más para ver su siguiente victoria. Chen revisa ambas armas y se da cuenta que las usó de más, por lo que ambas ahora se habían hecho inservibles, algo que se esperaba de unas armas de calidad hierro negro. Es por esto que decide simplemente dejarlas ir, después de todo ya había cumplido su misión. El director Jun se queda al lado al ver que el chico simplemente dejara sus armas y pregunta a Shen si conocía el grado de aquellas armas, a lo que en corto Shen le dice que las más bajas y baratas. Sin creer lo que había dicho, el director lo sostiene de la camisa, llamándole la atención por hacerse llamarse profesor cuando dejaba que sus estudiantes entraran a participar en el examen usando armas tan terribles. En un intento rápido de explicarse, Shen le dice que eso era lo único que su alumno pudo conseguirse. No tenía padres ni suficiente dinero, solo una hermanita menor de la que debía cuidar. Culpable de no haberlo sabido antes, el señor Jun jura que le hubiera dado mejores armas antes que ingresara a la mazmorra. Shen llega a la siguiente puerta, aquella en la que se encontraría con el jefe final del examen. Todo aquel show solo emocionaba a nuestros maestros, creyendo que no sería top 5 ni top 3, sino directamente el primer lugar de la provincia. Luego que el director liberara a Shen, este llega a su diestra a su pechamen, emocionado de que su nombre pudiera haber quedado grabado por toda la historia, al tener en su escuela a un estudiante tan talentoso. Eso sí, se detiene a ver sobre su hombro a Shen, advirtiéndole que si el chico no lo lograba por culpa de sus terribles armas, ya podía irse olvidando que seguiría siendo maestro dentro de la escuela. Con un suspiro, este espera que Jun Chen pueda salir vivo del examen, obviamente. Chen por fin ingresaba a la última habitación y aliviaba la espera de sus fans. Era probable que los demás participantes apenas estuvieran terminando la segunda sala, lo que quería decir que Chen estaba muy cerca de ser el primer lugar y hasta pasar a la historia. Así vemos a Chen ingresar a una sala completamente oscuras, cuando una vez más la pantalla cambia a otro escenario. Todos no tardan en quejarse por lo alto en volverles a arruinar el show, y es cuando se dan cuenta que algo no andaba bien. En la pantalla ahora se podía observar a un estudiante por una última vez, porque ya no saldría de ahí. Los gritos no tardan en hacerse oír por las grotescas escenas de no solo uno, pues había más, muchos de la clase Rocket, lo cual era gran sorpresa o una decepción. La mayoría habían perecido solo ante el primer jefe, algunos intentaron huir a tiempo, mas no lograron escapar. Aquellos que sí, se les ve empezar a aparecer entre las gradas que se iluminan, ahí yacían estudiantes malheridos, que agradecían haber salvado su vida por lo menos. Era comprensible que todos se sintieran mal y pensaran que no podrían ser aceptados en ninguna universidad nunca más. Los chicos se sentían algo culpables luego de haber estado tan entretenidos con la batalla del joven Jun que habían olvidado a los demás. El miedo también se hizo presente, pues todos aquellos a los que habían visto perecer o ser gravemente heridos eran más fuertes que ellos. La confianza de todos decae rápidamente junto a sus esperanzas de fortalecerse lo suficiente en el año que les faltaba para tener que hacer el examen. El director rápidamente ha ordenado que cambiaran la pantalla a nuestro prota, pues ahora era probablemente más importante que nunca para que los demás estudiantes pudieran mantener su moral y confianza en sí mismos. El profesor Shen solo podía sentirse aún más halagado ahora que era un alumno de su clase quien saldría en pantalla para calmar las malas noticias, cuando siempre solían ser los de la clase Rocket los elegidos. Jun Chen realmente había superado por mucho a aquellos de solo tercer año. La pantalla vuelve a cambiar a nuestro prota caminando tranquilamente al final de la última sala para encarar a su nuevo y último rival. Ahí yacía en un gran trono decorado por todo su alrededor de una fuerte bruma oscura el señor de los goblins, quien emplea su voz para hablar con la lengua humana y dedicarle al chico que no era bienvenido en aquel lugar. Apenas este se pone de pie sosteniendo su hacha en su diestra, Chen se siente más emocionado de que este pudiera hablar y transmitir una presión aterradora, todo lo que podía esperar de un jefe final de un rango pesadilla. Era la primera vez que Chen veía a un monstruo así y era una pena, pues solo lo vería por 20 segundos más que le quedaban de vida. De un movimiento el chico saca su lanza activando la habilidad del monje Ráfaga de Sangre. Esta habilidad subía todos los atributos de un 80% por tan solo 20 segundos, desde el ataque hasta la velocidad de movimiento, un 75%, y pasado esos 20 segundos el efecto no solo desaparecía, sino que se llevaba consigo el 75% de todos los atributos y dejaba al portador en un estado débil y vulnerable. La impresión de los alumnos es más que notoria, sin embargo, una vez más no es por la mejor razón, pues claramente Chen había tomado esa decisión demasiado rápido, y una vez más su vida parecía correr peligro. Shen salta por miedo, si era por su alumno o por su trabajo era un tema suyo, pero al igual que los demás espectadores era una decisión apresurada y muy riesgosa. Por parte del director, este solo siente su cuerpo temblar y maldice al niño que parecía querer llevarlo hasta su límite. Rápidamente pide que alguien le trajese medicina para la alta presión. Así como la medicina para el señor Jun no podía esperar, Chen tampoco lo hizo mucho más, lanzándose dentro del jefe final.
Chen gira su cuerpo para poder atajar con fuerza, pero para el Goblin es demasiado lento y levanta su arma atajando un corte limpio a nuestro débil entre comillas protagonista. Los estudiantes se alteran con rapidez pensando que todo se había acabado, pero el director se ha dado cuenta que quien recibió el ataque solo fue un clon. La realidad era que Chen aprovechó aquella distracción para posarse detrás del Goblin y apuntar a sus espaldas. Apenas la punta de su arma se clava en el cuello del jefe, Chen continúa el corte hacia abajo por toda la silueta del monstruo. En el momento que su oponente se gira, el chico posa su arma en su frente y lanza un fuerte destello que lo ciega por unos instantes y aprovecha el momento para dar su golpe final, o ese era el plan, cuando el Goblin había entrado en el estado de Berserk, y aquel ataque solo provoca que la lanza se rompa. El tiempo se le empezaba a irse de las manos a Chen, pues el plan debía cambiarse. Una explosión inofensiva levanta el polvo del lugar cuando el Goblin puede ver que su arma había sido atrapada por la soga del humano, 13 segundos. Lejos de temer, la bestia sonríe en grande, mientras que Chen solo puede pensar que el verdadero espectáculo empezaría ahora. Confundidos ante lo que estaba pasando, la preocupación se agranda con el pasar de los segundos. Todos creían que era injusto que el tiempo haya corrido, cuando no vieron a Chen activar la habilidad. El profesor mago aclara que sí la había activado, pues aquella luz que emitió no hubiera sido lo suficientemente útil para cegar al jefe si los atributos del chico no se hubieran disparado, ni sería tan rápido. El director puede ver cómo ambos contrincantes poseían atributos tan altos como el otro, y era una pena nuevamente que por culpa de las armas de tan bajo rango, aquella lanza se haya roto al no poder manejar el poder de Chen. Esto no debió haberlo dicho el maestro, pues se termina llevando otra llamada de atención de su superior por haber dejado que su alumno entrase con tales armas. Chen y el Goblin se miran atentos a los siguientes movimientos del otro. Nuestro prota maldice el momento en el que el estado del Berserk del monstruo se adelantase, por lo que las cosas se complicaban un poco más. Activando su habilidad para buscar el punto débil del Goblin, intenta mantenerse calmado a pesar del tiempo y entonces se da cuenta que no parece existir solo un punto clave al atacar. Pronto las sogas que se enredaban en la hacha del señor de los Goblins se rompen en pedacitos, así el jefe vuelve a levantarla para intentar atajar al molesto humano. Pero uno no es suficiente y continúa atacando. Chen no para de esquivar hasta que logra alejarse, mas no tiene descanso y el Goblin golpea el suelo con su pie encendiendo llamas a su alrededor. El suelo tiembla con fuerza y Chen se desestabiliza hasta que todo se calma y saca su espada para bloquear lo mejor que puede. 9 segundos restantes y Chen se ve agotado. Los estudiantes temen por su bienestar sin saber cuándo el chico había recibido un grave daño que lo hizo tumbarse. Una vez más, el director recalca las culpas a las inservibles armas, pues aportaba que su batalla podría haber terminado hace mucho de poseer buenas armas. La falta de llevar en su mochila siquiera alguna poción para recuperar puntos de vida también hubiera ayudado mucho. Chen deja caer su cabeza cuando el Goblin levanta su arma, listo para cantar victoria, cuando nuestro prota vuelve a alzar la vista para advertirle que no se apresurara, pues un nuevo ataque de su parte se encargó de apartar al jefe final con fuerza suficiente que deja otra vez boquiabiertos a todos los espectadores. Los alumnos no entendían el nuevo plan del prota, pero el director Tong Jun parece que sí. Chen sabe que no hay criatura que no posee un punto débil y aunque sus sentidos no lo permitieron verlo en ese momento, entiende que solo observó mal. 5 segundos restantes. Chen enfrenta al Goblin seguro de que no era razonable que los examinadores no hubiesen puesto un punto débil en él. El monstruo no le da la razón y solo intenta volver a atacar cuando otras enredaderas hacen por distraerlo levantando su capa de por medio mientras Chen demuestra haber entendido todo. Con la ayuda de sus últimas armas enciende los guanteletes para poder atacar el punto débil del Goblin con solo 3 segundos restantes. Chen afirma que estos serían suficientes para tomar su victoria. Las raíces sostienen con fuerza al gran señor de los Goblins y los alumnos se levantan dando ánimos a nuestro prota que estaba a nada de ganar. El fuego choca con el pechamen del Goblin, quien al caer se burla por tan simple ataque, pero entonces no solo termina en el estado poderoso de Chen, sino que la vida del jefe final también, cuando se da cuenta que la lanza que se rompió al iniciar la batalla termina por atravesarle, dando compresión en su punto débil, hasta que Chen también cae débil pero victorioso. Mas nuestro prota no se deja vencer por el cansancio y se levanta nuevamente para recibir sus resultados de la prueba, como si nada hubiese pasado. Con una duración de 14 minutos y 47 segundos, Jun Chen había salido victorioso de la mazmorra de rango pesadilla. Las ovaciones nos hacen esperar, pues las hazañas que ese día habían sido vistas no se volverían a repetir en la vida. Chen salió de la mazmorra entero y las recompensas no se hicieron esperar. Sus resultados indicaban que efectivamente había sido el primero en terminar la prueba y su evaluación era el rango triple SSS. La cantidad de experiencia era abismal, pero no quedaba ahí, pues también se le eran entregados 3 objetos de gran valor provenientes del bosque verde, siendo titulado como un cazador de duendes. Su nivel incrementa hasta nivel 13, y ya saben lo que dicen, mientras más crece. Y todo ello solo hacía confiar en que también podría alcanzar el primer puesto en toda la provincia de Jingnan. Una recompensa más se le hacía brindar por haber sido el primero en salir de la mazmorra, pues podría elegir de entre uno de los 3 talentos mostrados, todos de un rango A-.
El primero brindaba poder para invocar hechizos en menos tiempo y mejorar su control. El segundo brindaba mayor velocidad de ataque con efectos acumulativos. Y finalmente aquel que incrementaría su ataque al 100% cuando recibiera un daño severo. Chen analiza cada una de sus opciones hasta decidirse por la primera de ellas, basándose en sus tácticas usuales. Aquella marca en el elemento se dispara hacia el frente del chico, quien cierra los ojos mientras la marca se dibuja en su frente. Chen no tarda en revisar también su nuevo equipamiento, cambiando su viejo cinturón, colocarse sus nuevas hombreras y finalmente sus guantes, cuando uno incrementa varias de sus habilidades. Y al aportar el set completo, ahora Chen recuperaría puntos de vida mientras no estuviera en batalla. Claramente Jun Chen está emocionado por todo lo que ahora recibía y no puede evitar imaginar que si se enfrentaba nuevamente con el Señor de los Goblins podría vencerlo en tan solo 5 segundos. Así es como decide por fin dejar la mazmorra, hallando un silencio abrumador que solo duró un segundo cuando todos gritan su nombre al mismo tiempo, así como muchos otros apodos diferentes. Antes que halagado, Chen estaba confundido por los apodos que ahora le habían dado. El director Jun se acerca al chico felicitándolo, pero no se encuentra solo, pues viene acompañado del profesor Shen y un camarógrafo. Ambos superiores se posan a cada lado del prota, advirtiéndole que diera su mejor sonrisa. Dong Jun le avisa a Chen que le notificarían los resultados en un máximo de 3 días, pues ahora merecían un gran descanso. Nuestro prota agradece de corazón cuando un gran auto se encuentra en el lugar, pues al parecer el director había pedido a su conductor que llevara al chico hasta su hogar en su propio auto. Chen monta en el auto agradecido, mientras el director le avisa al chico que luego de que llegaran sus resultados, seguro recibiría una gran recompensa de todas formas, y quería que se llevara tales noticias a casa. El auto entonces arranca, mientras Dong Jun no para de plantearse todo el prestigio que solo ganaría con el chico, y que además también su academia. Y como si su impaciencia haya sido oída por el universo entero, uno de sus colegas llama su atención, pues tenía una llamada directa desde la oficina de educación Boirao. En casa de Jun Chen, este ingresa con una gran sonrisa a su hogar, siendo recibido por la sonrisa de su hermana, quien le avisaba que había llegado justo a tiempo, pues había preparado una gran variedad de platos para comer, y que recuperará energía luego de que su duro examen haya terminado. El padre de los chicos perdió la vida hace 10 años, luego de la invasión del rey de los orcos. Su madre sufrió de un infarto hace ya algunos años, y así ambos se quedaron solos sin ningún tipo de ingresos, subsistiendo con su suerte. Aquella espada que Chen acababa de perder había pertenecido a su padre, y con ella se concentró en mejorar sus habilidades, dejándole a Jun Tang las tareas de la casa. No era que él fuera malo, pues su hermana no aceptaba su ayuda de ninguna forma, era bastante terca. En recompensa, Chen hacía lo mejor para poder recompensárselo, trabajando 10 y hasta 100 veces más duro que todos los demás. Ahora y después de su examen, estaba seguro de que las cosas estaban a punto de cambiar y para mejor. Jun Tang llama la atención del mayor para preguntar cómo le había ido en el examen, a lo que este admite que solo hubo un contratiempo, pero que todo salió más que bien al final, pues el director le había dicho que era seguro que quedaría entre los 3 primeros, por lo que esperaba grandes recompensas. Tang se emociona con la noticia creyendo que podría comer carne al menos una vez a la semana. Con cariño, Chen lleva su mano a los cachetes de su hermana limpiando sus mejillas, asegurando que en el futuro podrían comer carne todos los días si así lo querían. Mientras Yu Tang celebraba, nuestro prota volvía a jurar que cumpliría su palabra para darle a su hermana la vida que se merecía. 5 días después, la rutina de Jun Chen siguió siendo la misma, pues no había dejado de cumplir las mismas misiones que le daba el sistema para hacerse más fuerte. Luego de otro día de entrenamiento, Chen volvió a casa cuando unos pasos rápidos llegaron hasta él para darle un abrazo fuerte de bienvenida. Aquel abrazo era probablemente el más fuerte que nunca le habían dado, pues habían llegado los resultados de su examen y Yu Chen había salido en el primer puesto de toda la lista. Aunque algo confundido por no haber recibido una notificación el primero, Yu Tang saca su teléfono diciéndole que se le había olvidado en casa y ella había visto que tenía muchas llamadas perdidas. Chen revisa su teléfono encontrando demasiadas llamadas y se dispone a devolverle la llamada al director. Y de pronto un gran rito se hace notar por parte del director, que le indica que por la tarde fuera a su oficina para que pudiera elegir la universidad a la que querría ingresar. Ahora venía una nueva decisión para nuestro prota y no sería tan fácil de decidir. Hacía ya 3 años atrás, en la sala de pruebas para descubrir los talentos propios, Jun Chen hizo la prueba como todos los demás, posando únicamente su mano sobre la piedra que colgaba en medio de la sala. Es a los segundos que aquella roca pronunciaba que su talento era la profesión de trotamundos, noticia que termina deprimiendo a nuestro prota. Los compañeros que yacían a su lado solo hacen por burlarse de este, al haber obtenido la profesión más baja de todas. En ese momento el profesor Shen intentó animarlo, recordándole que debía prepararse para cambiar de profesión, pero ese mismo día Chen solo pudo vagar bajo el mal clima, sin poder creer o aceptar que, aunque trabajara duro, no tendría futuro con aquella profesión. De pronto una pantalla azul se apareció ante él, presentándose como el sistema que le ayudaría a hacer de su talento el más fuerte de todo el mundo. No podía creer lo que le estaba pasando, parecía como si fuera una novela, pero aún así se mantenía crédulo que podría lograr algo importante con tan poca capacidad. El sistema le pide al portador elegir su plan de profesión, a lo que este pregunta si aquella llamada como inespecífica siquiera se consideraba una, cuando una notificación salta le dice que su elección fue totalmente un éxito, XD.
Hacia la velocidad de un solo parpadeo, 3 años habían pasado y aquella profesión la había llevado a ser el primer puesto de su provincia. Chen revisa las recompensas que le aguardaba el sistema ahora, y tal y como dijo desde el principio, estos no lo decepcionaron. Las recompensas vinieron una tras otra. No solo obtuvo recompensas en algunos atributos, sino que subió su talento de grado B- a una A positiva, lo que incrementaba su poder en todas las habilidades y atributos. Con un nivel así, estaba obteniendo un poder que excedía el nivel de todas las profesiones. Uno de los artilugios que más le llamó su atención fue el Anca del Renacimiento, un objeto que le daba algo así como una segunda vida. Luego de un par de recompensas más, la voz de Yuntang se hace presente y llega hasta su hermano primero, contándole de lo rápido que corrieron las noticias que le habían hecho famoso con gran velocidad, y segundo, la oficina de educación Burreau le había enviado dinero. Chen revisa las notificaciones en el teléfono junto a los comerciales de más, diciéndole a su hermana que solo aceptara el dinero, pues ya era hora de que este saliera a la academia Dongjun. Ya en el lugar, varios reporteros entrevistan a los alumnos que encuentran queriendo recopilar las anécdotas que tuvieron con nuestra prota, quien ha sido muy inteligente al cubrir su identidad y poder saltarse todos los molestos reporteros. Dentro de la sala de reuniones estaba tanto el director como el profesor Shang, acompañados de instructores y estudiantes entre las mejores universidades de toda China. El director casi podía apostar que todos habían venido interesados en imitar a Yun Chen, a ser parte de su universidad, y el primero en tomar la palabra es Ou Huao, de la Universidad Qingda, quien seriamente expresa que no invitaría al estudiante Yun a ser parte de su uni si no se cambiaba de profesión. El director se siente ofendido ante tales palabras, le repite los logros que había obtenido Chen y que no permitiría hablar mal de él o lo subestimara. El hombre se levanta buscando en la sala a otro que compitiera su opinión cuando uno de los alumnos de la misma situación intenta pedirle que se calmara, pues aquel chico de pequeño y remoto lugar solo era un estudiante que llevó al máximo su talento. El profesor Shen también alza la voz para defender a su alumno, asegurando a todos que Yun Chen tenía realmente un gran talento y no se trató solo de suerte. Una de las mujeres también se une a la discusión pidiendo al instructor Hua que se calmara y no subestimara a las personas de Yangnan solo por pertenecer a esa ciudad. La discusión se empieza a alocarse entre todos cuando el director Dong Jun hace por callar a todos para recordarles a lo que habían venido desde un inicio. Yuan Shou habla nuevamente con mayor pausa, explicando que solo tenían ciertas dudas, como si la dificultad de la prueba no hubiera sido la suficiente. Entonces la puerta se abre de golpe, dejando ver a nuestro prota ingresar a paso rápido, cuestionando a los presentes si dudaban de su primer puesto. Su maestro y el director lo reciben con emoción cuando este último se ofrece a presentar a todos, pero este se niega pues había escuchado toda la conversación. Chen se encara frente al chico de cabellos morados, estudiante de Qingda, ofreciéndose a demostrar lo fuerte que realmente era. El chico no está seguro de cómo podría hacerlo, a lo que este propone un duelo en el que debería derrotarlo con solo 5 movimientos, si no, aceptaría que era un perdedor. El chico no puede aguantar la risa ante lo que acababa de oír, pero está más que decidido a aceptar su reto. El profesor Shen intenta hacer entrar en razón a su alumno, pues Qingda era una de las mejores universidades, y aquel chico debía conocer muchas habilidades fuertes en tan solo un año estudiando ahí. Entonces Yuan se gira sonriente hacia el de anteojos, indicándole que ya era muy tarde para arrepentirse, más aún habiendo sido un reto que el mismo prota había propuesto desde un inicio. El director no puede hacer más que respirar hondo ante su imprudente estudiante, al que al parecer no había notado que el chico estaba en el nivel 19 y Chen apenas en el 13. En fin, todos se van de la sala de atletismo, donde los espectadores se juntan para dejarles el mayor espacio posible a los estudiantes. El instructor Hua le recuerda a Yuan que solo debía aguantar 5 ataques para llevarse la victoria, así que no debe esforzarse mucho. Pero claro, no sería muy decente de su parte al burlarse de un pobre chico recién graduado. Yuan calma a su instructor, pues apostaba que él vencería con tan solo 3 movimientos. El profesor Shen intenta preguntar al director por algún plan para detenerlos, pero este sabe que no era la mejor opción. Ya era demasiado tarde para hacer algo y solo debía esperar que Yun Chen les diera más sorpresas. Yuan saca su báculo para demostrar su profesión como mago y pregunta a su oponente si querría usar alguna otra habilidad. Chen solo hace por decirle que luego de haber quedado sin espada, estaba seguro que podría vencerlo con tan solo uno de sus talentos. Claramente ofendido, Yuan solo hace por llamarle arrogante, de mala gana, comenzando pronto a preparar un hechizo. Pero cuando se da cuenta, el de Chen ha sido más rápido y cambia su ataque a uno defensivo. Cubriéndose con un escudo grueso, su rostro se vuelve un poema cuando ve un escudo quebrarse. ¿Realmente ese poder era posible? Por sumirse tanto en sus pensamientos, llega a ver sobre su cabeza una ráfaga de esferas caer hacia él, cuando se torna una gran explosión. Chen solo sabe una cosa, que ha ganado. El joven Yun cae al suelo adolorido y derrotado por nuestro prota, quien llega hasta el chico posando sobre su pie en su espalda. Aunque la narración fuera algo larga, la batalla solo había durado 2 segundos y menos. Ni el profesor Shen puede aguardar su impresión por su alumno, mucho menos podrían los que veían por primera vez esto. El director solo grita con orgullo ver que su poder había mejorado en cuestión de días. La mujer de cabellos negros ha quedado anonadada ante el talento y capacidad que había demostrado Yun Chen, pues su poder tenía que mejorar, así que todos los instructores se van directo a él, diciéndole que se una a su universidad, ofreciendo diversos beneficios a cambio. Ya todos parecían haber olvidado al pobre Yuan, que yacía tirado en el suelo. Sin querer ceder a su orgullo aplastado junto a su alumno, Ou Hua insiste que el chico no tenía ningún valor especial, pero solo se gana las burlas de los demás.
viéndolo como un cobarde al intentar reclutar nuevos estudiantes a su universidad. Incluso le llaman la atención por no mostrar preocupación alguna por su estudiante y solo irse de ahí. Entre tantas propuestas de los hombres, pronto la mujer toma la palabra acercándose al joven trotamundos para darle una propuesta, pues también podría serle más cómodo entrar a una universidad de su propia provincia. Le podría ofrecer una gran cantidad de libros diversos por parte del mundo, donde podría aprender nuevas habilidades nuevas y diferentes, siempre y cuando este mantuviera excelentes resultados. Ella le guiará con los libros que pudiera revisar, para incluso descubrir las profesiones secretas. Y por último y no menos importante, se le daría un arma forjada especialmente para los de su profesión. Un arma cambia formas. Aquellas propuestas dejan boquiabiertos a los demás instructores, pues realmente la mujer estaba haciendo una muy buena oferta, porque todos serían más útiles para la profesión de Yun Chen. En un nuevo escenario, Yun Chen se abre paso a un nuevo lugar, viendo hacia lo que tal vez sería su futuro. Pero bueno, en fin, por cierto, antes que te vayas, si te gustó el video no olvides dejar un like y comentar, suscribirte, activar la campanita, lo necesario para que no te vuelvas a perder un video de este canal. Y si te suscribes te voy a dar un chocolate, del que tú me digas y mandes. Y pues nada, hasta la próxima, inserte sonidos de dubstep.